anglosajonismo que promueve una jerarquía racial y justifica el imperialismo con argumentos pseudocientíficos. El ensayista recuerda que en Estados Unidos tal ideología condujo al etnocidio de la población amerindia. La negación de una supuesta superioridad anglosajona no resulta incoherente con su admiración por el genio tecnológico e industrial norteamericano, del que los inventores Bell y Edison son representativos. González Prada lo relaciona con la misma acción civilizadora. En los años 90, su pensamiento se aproxima a una apología del industrialismo y descubre sus fundamentos sansimonianos, apartándose del arielismo de Rodó y Darío. Aún en su periodo libertario, no duda en equiparar a los científicos e inventores con los mismos teóricos del anarquismo, porque la liberación material de la humanidad, gracias al control de la naturaleza y al aumento de la capacidad productiva, son para él tan importantes como la emancipación política, religiosa o intelectual. González Prada desea que su país se inspire del dinamismo económico y político norteamericano para construir una nación moderna. Estados Unidos, que supo, cito, improvisar en 20 años ciudades que por su magnificencia y población eclipsan a las antiquísimas ciudades europeas, o que posee museos, bibliotecas y universidades iguales y superiores a las del viejo mundo, fin de cita, es lo que pudo haber sido una América del Sur liberada de su condicionante herencia española. Otros indicios muestran igualmente que González Prada considera a Estados Unidos como una tierra de civilización y de emancipación. Subraya la libertad de expresión y la dinámica actividad editorial, garantías de una vida política e intelectual auténticamente democráticas. Cita el boletín Acrata en lengua italiana Cronaca Sovversiva, publicado entre 1903 y 1918, primero en Vermont y luego en Massachusetts. También en su periodo anarquista menciona al New York Herald Tribune para ensalzar el espíritu caritativo del cardenal James Gibbons. Nombrado arzobispo de Baltimore, Gibbons fue uno de los prelados católicos más ilustres de Estados Unidos, conocido por su apoyo al movimiento obrero y a la separación entre la Iglesia y el Estado. Las consideraciones en torno a la religión son particularmente moderadas. Así sostiene González Prada que el catolicismo pierde su intolerancia en Estados Unidos y parece atribuir al protestantismo las virtudes democráticas del país. En un alegato por la libertad de expresión, cita al teólogo liberal William Channing, patriarca de Nueva Inglaterra, que se convirtió en el líder de la doctrina unitaria aquí en Baltimore. González Prada vincula también al protestantismo los adelantos de la condición femenina. Así pregunta en 1904, ¿no sabemos que en Estados Unidos y las naciones reformadas de Europa las mujeres brillan por su ilustración y carácter? No se refiere solo a personalidades excepcionales, sino a las mujeres del pueblo que luchan contra el alcoholismo con métodos de acción directa. La valoración de la influencia ejercida en la educación peruana por los pedagogos extranjeros constituye una muestra suplementaria de la percepción positiva de Estados Unidos. En 1914, González Prada critica a los profesores alemanes y alaba a los norteamericanos. Aún lamenta su reducida esfera de acción en el Perú. Es evidente que desea introducir en Iberoamérica el espíritu de la cultura de Estados Unidos para contrarrestar las influencias del catolicismo y de la tradición española. Sin embargo, su admiración no llega al deslumbramiento, ni impide una postura crítica que se manifiesta con mayor nitidez en los asuntos político-económicos. González Prada menciona a algunos presidentes de Estados Unidos. Formando contraste con los malos políticos peruanos, Washington y Lincoln son presentados como destacados estadistas. En cuanto a Roosevelt, es objeto de críticas y también de un elogio. González Prada censura su política discriminatoria
en materia de inmigración, relacionándola con el imperialismo. Alude al Alien Immigration Act de marzo de 1903, que hacía depender la entrada en Estados Unidos de criterios económicos, sanitarios, políticos y morales. Es importante señalar también que en 1902 la administración Roosevelt renovó por un tiempo indefinido el Chinese Exclusion Act de 1882, que vedaba la entrada de trabajadores chinos y fue la primera restricción importante a la libre inmigración en Estados Unidos. Adoptando un enfoque clasista, González Prada contrapone las legislaciones restrictivas de las grandes potencias a su política imperialista, para evidenciar así la duplicidad del liberalismo anglosajón y de la misericordia protestante. Al señalar que Roosevelt va formando escuela, muestra cierta conciencia del paulatino traspaso del liderazgo mundial de Europa a Estados Unidos. También le dedica un artículo a Elihu Root, el secretario de Estado de Roosevelt, que describe como un agente comercial del capitalismo norteamericano dominado por multimillonarios como Carnegie, Morgan y Rockefeller. Así denuncia la connivencia entre política y negocios, característica del liberalismo anglosajón. A las potencias imperialistas opone una América Latina fraternal, dispuesta a ser el crisol de la humanidad libertaria. Implícitamente la confronta al destino manifiesto de Estados Unidos, pero descarta tanto las perspectivas bolivarianas como el panamericanismo impulsado desde Washington, dos ideas liberales en las que detecta el germen del aislacionismo egoísta. Orientado por el internacionalismo proletario, aboga por la solidaridad ácrata universal. Es también en el breve artículo Mr. Root de 1906 donde González Prada trata de juzgar con objetividad la influencia cultural y política de Estados Unidos. Cito: admiramos al pueblo yanqui por la eminencia de sus hombres, desde Washington hasta Edison, por el emancipado espíritu de sus mujeres y por el amplio desarrollo de su instrucción pública. Pero le execramos por su implacable ferocidad para con el piel roja, el negro y el huelguista. Condenamos el imperialismo de la falange capitaneada por Teodoro Roosevelt, al mismo tiempo que estigmatizamos las groseras maniobras para fundar la República de Panamá, este Mónaco de tahúres políticos. Mas no dejamos de reconocer que la Gran República del Norte merece gratitud universal por dos acciones igualmente humanitarias: su mediación amistosa en la guerra ruso-japonesa y su intervención armada en la lucha del hombre cubano con el tigre español. Fin de cita. No considera la intervención en Cuba, perpetuada por la enmienda Platt, como una acción imperialista. La reflexión de González Prada carece aquí de profundidad, por no enfocar globalmente el intervencionismo estadounidense en la cuenca del Caribe y no tomar en cuenta sus consecuencias a largo plazo. El odio a España lo conduce a cierta obcecación, sin que por ello se le pueda acusar de ceguera en cuanto a las ambiciones político-económicas del tío Sam. Desde 1903, González Prada se eleva explícitamente contra el imperialismo de Estados Unidos en Puerto Rico y Filipinas, que no distingue en absoluto del de las potencias europeas. Percibe la amenaza para Latinoamérica, pero su admiración quizá le infunda cierta benevolencia. Como dice metafóricamente al final del artículo dedicado a Root, no quiere ver en su persona un criandero de pavos que desciende a su corral para saber cuáles se hallan en punto de ser comidos. A pesar de su posible optimismo, el publicista contrapone a la excelencia cultural de Estados Unidos su implacable ferocidad sociopolítica, enfatizando que la civilización y la barbarie coexisten en la sociedad norteamericana, cuyas clases dominantes explotan o eliminan sin piedad a los más pobres.
Es una condena indirecta del darwinismo social enraizado en la mentalidad liberal anglosajona. Al mencionar en Nuestros indios a Booker Washington, el líder de la comunidad afroamericana, remite a la segregación racial. En cuanto a la represión del movimiento obrero, los mártires de Chicago son objeto de otro artículo donde González Prada, fiel a la retórica anarquista, denuncia la subordinación de la policía y de la justicia a los capitalistas. En un texto de 1909 relaciona el imperialismo con la desigualdad social interna, sintetizando sus efectos ruinosos en la expresión política de negocios, definida como mercantilismo grosero, o sea, la sustitución de una política fundada en principios morales por otra basada solo en consideraciones económicas. A partir de la observación de Estados Unidos, asegura que la minoría capitalista no contribuye al enriquecimiento de la nación, sino a su decadencia. Cito: Estados Unidos, el país de los multimillonarios, es la tierra de la más espantosa miseria. Es también la nación del imperialismo en cierne, pues las clases dominadoras, una vez lanzadas a la política de negocios, acaban por volverse rapaces y agresivas en el exterior. Cuando se ha comenzado por esquilmar a los de casa, se termina por asaltar a los vecinos. González Prada interpreta el imperialismo como la consecuencia de un desenfrenado liberalismo económico que ha logrado someter la dirección política a intereses capitalistas minoritarios. De hecho, denuncia una clase política que ha renunciado al objetivo ético del bien común. Queda por analizar cómo presenta González Prada la relación económica entre Estados Unidos y su propio país. En la segunda mitad del siglo XIX, el empresario Henry Meigs y los hermanos William y Michael Grace fueron los principales representantes del expansionismo del capital anglosajón en Perú. El escritor los tilda de tiburones de la riqueza nacional. Meigs, un renombrado constructor de ferrocarriles, ejerció una influencia preponderante en la economía y la alta sociedad peruana entre 1868 y 1877, volviéndose famosos sus procedimientos de corrupción. En cuanto a William Grace, de origen irlandés, pero 2 veces alcalde de Nueva York, controlaba una gran parte del tráfico marítimo del Perú. En la segunda mitad de los 80, su hermano Michael fue el artífice de un arreglo financiero que otorgó a los acreedores británicos del Estado el control de los mayores recursos económicos peruanos. Escribe González Prada en su artículo Mercaderes políticos: los contratos con Meigs y Grace equivalieron a la celebración de grandes ferias donde figuraron como artículos de venta y cambalache los diarios, los presidentes de la República, los tribunales de justicia, las cámaras, los ministros de Estado y los cónsules y demás funcionarios públicos. Prada denuncia la influencia exorbitante de algunos capitalistas extranjeros en las instituciones nacionales y estigmatiza la venalidad del Perú. Apartándose del discurso liberal, muestra que el poder económico avasalla al poder político cuando el Estado carece de sistemas de control democrático de los gobernantes. Ya en 1905 ilustra la pérdida de soberanía a la que conduce el imperialismo económico norteamericano con la complicidad interesada de las oligarquías nacionales. Cito: la Inca Rubber, merced al decreto oficial que le otorgó 350.000 hectáreas, va constituyendo una especie de feudo, más propiamente dicho, un pequeño estado yanqui en medio del gran estado nacional. Los americanos de la Inca Rubber, que ya establecen aduanas, cobran derechos y monopolizan la venta de alcohol y armas, concluirán por sustituir al cauchero y desalojar al antiguo poseedor de terrenos, quedando como los únicos explotadores de todo lo explotable. En cuanto a los indígenas, los tratarán con esa inefable conmiseración de que dan testimonio los negros y los pieles rojas.
El modelo primario exportador promovido por la ideología liberal en los países periféricos se encuentra aquí repudiado por consistir en una vampirización de la riqueza nacional. Tiene además su importancia la relación que establece el escritor entre el sistema económico y los etnocidios. Concluiremos recordando que González Prada considera a Estados Unidos como un modelo de nación que supo conquistar su independencia cultural, estimular el progreso material colectivo y construir una democracia basada en principios de tolerancia y de libertad. Relaciona este éxito, que subraya por contraste las debilidades iberoamericanas, con el espíritu liberal y moderno del protestantismo, aunque también denuncia un retroceso de los valores morales frente al mercantilismo. Por consiguiente, su percepción política de Estados Unidos, ambivalente y nada idealizada, resulta más negativa que su valoración cultural. González Prada muestra cómo la estrecha conexión entre política y negocios, unida a la propensión al darwinismo social de la cultura anglosajona, pervierte el ideal republicano al permitir que una minoría de capitalistas imponga la represión social en el marco interno y el imperialismo como proyección externa. Frente al expansionismo, adopta un punto de vista clasista e internacionalista acorde con su adhesión al anarquismo y recalca los efectos corruptores y enajenantes en un país dominado como Perú. Sin embargo, aunque se anticipa el discurso antiimperialista que prevaleció a partir de los años 20, su condena del intervencionismo diplomático militar norteamericano no es absoluta, pues admite excepciones en nombre de los valores humanistas. Por lo demás, no hay discordancia fundamental entre el anarquista y el liberal, porque el liberalismo de González Prada se configura como una doctrina política emancipadora que exige someter el ámbito económico a un imperativo ético, algo por meditar también hoy en día. Muchas gracias. Nuestro tercer ponente, Eugenio Chang Rodríguez, de CUNY Graduate Center, New York, es lingüista y crítico literario peruano y autor de varios diccionarios y libros de crítica latinoamericana. Y miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y académico correspondiente a la Real Academia Española. Bueno, su charla se titula Política y religión en González Prada. Gracias también a los organizadores del segundo coloquio internacional sobre Prada. Y deseo advertirles que para ceñirme a los 20 minutos, ofrezco aquí una apretada síntesis de mi ponencia que pueden leerla en la página web. Para comprender el delicado tema de la concepción religiosa de Manuel González Prada, es necesario tener en cuenta por qué, cuándo y cómo, en el contexto histórico de la familia y del mundo hispánico, se manifestó este razonamiento poco comprendido de don Manuel. Evidentemente, la conquista de las Indias Occidentales se llevó a cabo con la espada bendecida por la cruz, una empresa sutilmente amparada por el patronato, la sumisión de los grandes imperios y cacicazgos amerindios, se hizo en nombre del
absolutismo de los Habsburgos y de la Iglesia Católica. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, el Concilio de Trento y la Contrarreforma reafirmaron la preeminencia eclesiástica en Latinoamérica. En el Perú, la intervención del clero en los asuntos gubernamentales se inició con, todos sabemos, el sacerdote Hernando de Luque, socio de Francisco Pizarro y de Diego de Almagro en el contrato para conquistar el reino del Perú. En noviembre de 1532, el fraile Vicente de Valverde se prestó a la supuesta treta de empujar sorpresivamente la Biblia en el vientre del Inca Atahualpa para que, en defensa instintiva, el mandatario amerindio, desconocedor de lo que era un libro, lo dejara caer al suelo en un aparente gesto anticipado por Valverde para proferir evangelios en tierra, venganza, hermano. No obstante la labor positiva de tantos sacerdotes españoles en el siglo XVI, como Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún y Toribio Paredes Benavente, otros clérigos ayudaron a la represión violenta, extirpación de idolatrías y condena de juderías. El 15 de noviembre de 1700, el francés Philippe de Bourbon, duque de Anjou, ascendió al trono español con el nombre de Felipe V, sucediendo al último monarca de la dinastía de los Habsburgos en Madrid. Este primer rey Borbón de España fomentó el desarrollo artístico y cultural. Su espíritu renovador se acentuó durante las administraciones siguientes, cuando las ideas enciclopedistas se filtraron en España y sus colonias. Mientras que muchos sacerdotes apoyaron a Fernando VII, restaurador del absolutismo español, buen número de clérigos criollos, mestizos e indios se adhirieron al racionalismo cartesiano y apoyaron activamente la causa emancipadora en el Nuevo Mundo. En Hispanoamérica, varios sacerdotes se distinguieron por su patriotismo. Todos conocemos la labor de Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Justo de Santa María en Argentina, Félix Varela en Cuba y otros valientes clérigos en distintas partes de Latinoamérica. En Hispanoamérica, desde las primeras manifestaciones revolucionarias independentistas, el alto clero se identificó con el imperialismo español y excomulgó a muchos dirigentes patriotas. Empero, cuando triunfaron los ejércitos revolucionarios y se consolidó la emancipación, muchos prelados treparon el carro de la victoria, no solo para cosechar laureles, sino también para frenar el radicalismo revolucionario. Asegurada la independencia sudamericana en Ayacucho en 1824, buen número de clérigos de todas las razas ocuparon importantes posiciones gubernamentales o sirvieron en sus parlamentos. Así, en este estado de cosas, el anticlericalismo no prosperó. Esporádicamente ocurrieron algunas manifestaciones anticlericales de algunas personas cultas de la clase media urbana, pero ellas fueron acciones de poca consecuencia, excepto en México. En este ambiente surgieron en el Perú 4 prominentes religiosos críticos de las creencias y prácticas de la Iglesia: Francisco de Paula González Vigil, Manuel Lorenzo de Vidaurre,
Benito Lazo y Francisco Javier Mariátegui, sobre los cuales me ocupo más extensamente en la página web. La labor liberal de los anteriores personajes históricos de tendencia radical no logró la separación de la Iglesia y el Estado. Su esfuerzo fue frustrado por el clericalismo apoyado por la oligarquía enquistada en el poder. En este contexto histórico, emergió González Prada. Durante el siglo XIX, en la atmósfera limeña de predominio clerical, la casa de don Francisco González de Prada Marrón y Lombera era como el escaparate de los ultraconservadores del Perú atávico. Sin embargo, al aristócrata don Francisco le nació un segundo hijo varón que bautizó con el nombre de Manuel. El precoz niño pronto se rebeló contra la familia. De joven se dedicó a leer obras de escritores de pensamiento progresista. Uno de ellos, el mencionado Francisco de Paula González Vigil, quien lo influyó significativamente en su pensamiento anticlerical. No se han conservado las primeras piezas con tema religioso, esbozadas por Prada en su juventud. Ellas, como otros escritos juveniles suyos, aparentemente se perdieron durante la ocupación chilena de Lima. El ataque anticlerical más antiguo conservado fue su discurso en el Teatro Limpo de 1888, incluido en Páginas Libres de 1894, publicada en París. En esta arenga, don Manuel se queja de la infiltración clerical en los partidos, particularmente en Lima, Cajamarca y Arequipa, y su excesiva influencia en las peruanas. Todavía no se puede determinar con certeza cuándo Manuel González Prada llegó a las conclusiones sociopolíticas que de vez en cuando emite desde 1871. Parece cierto, sin embargo, que sus dos ensayos violentamente anticlericales, Jesucristo y su doctrina y Catolicismo y ciencia, fueron escritos antes de su viaje a Francia, es decir, antes de 1891. Y como se ha dicho, indudablemente que en González Prada influyó mucho el positivismo, pero como se ha mencionado, no el comtiano, sino el positivismo cientificista. Precisamente porque su familia abrazaba fervorosamente la religión oficial, don Manuel se ensañó en contradecirlos, haciéndolo a veces con tal apasionamiento y destreza dialéctica, usando a menudo frases cortantes, hirientes y afirmaciones exageradas. Muchos de sus escritos, como Catolicismo y ciencia, están impregnados de este antipositivismo cientificista que he mencionado. En este ensayo afirmó que las religiones nacen, crecen y desaparecen, siguiendo un ciclo vital bien lento, aunque perdure su idea matriz. Al emitir esta aserción, don Manuel no tuvo en cuenta la vitalidad, la fortaleza y el activismo del cristianismo, el mahometanismo, el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Nosotros creemos con Toynbee que cuando el Estado y la Iglesia colisionan, ésta suele sobrevivir a aquel, como sucedió con el cristianismo al confrontarse con el Imperio Romano. Entre sus escritos en prosa y en verso que Prada dejó al morir, se encontraron
muchas páginas anticlericales que póstumamente fueron publicadas por su hijo Alfredo. En ellas se constata su temprana preocupación en el tema religioso. Y hablando de Alfredo, creo que se podría añadir, yo conocí a la familia de la esposa de Alfredo en Connecticut, y ahí hay mucho material sobre los vínculos que había entre los González Prada y Estados Unidos, sobre todo con la familia Howe. Sí. En ellas se construyó